Ezequiel capítulo 18. El subtítulo de este capítulo dice: el alma que pecare morirá. Quiero leer dos versículos muy interesantes de este capítulo. ¿Qué pensáis vosotros? Dice el versículo 2. ¿Qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los hijos y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Es un llamado, es una advertencia que Dios hace al pueblo de Israel a través de Ezequiel. ¿Por qué? Porque en ese tiempo muchos hijos decían: soy pecador porque mi padre es pecador. Yo me rebelo porque mi padre se ha rebelado. Por lo tanto, yo no soy culpable de mi pecado. Es muy interesante. Y los padres, de la misma manera, se justificaban delante de Dios diciendo: mi hijo es pecador porque yo soy pecador y mi padre fue pecador. Por lo tanto, no podemos romper esta cadena. Ezequiel capítulo 18 nos dice que cada uno va a morir por su propio pecado. Por eso en el versículo 4 dice: nunca más el pueblo de Israel va a utilizar este refrán. O sea, es decir, si mi padre pecó, y esto quiero aclarar, yo tengo la tendencia de ese pecado, pero yo no voy a ser determinado por ese pecado. Quien determina mi salvación o mi perdición son las decisiones que yo tomo, y esas decisiones se vuelven acciones. Entonces, este capítulo nos hace recordar: ningún hijo puede justificarse delante de Dios indicando: mi padre se rebeló, mi padre dejó la iglesia, a mi padre le hicieron eso, por lo tanto yo reniego de Dios y reniego de la iglesia. No es así, querido hijo. La Biblia nos dice, miren, versículo 20: el alma que pecare, si el abuelo pecó, si el papá pecó, el hijo pecó o el nieto pecó, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Muy interesante. Como pastor, yo tengo 2 hijas. Mi santidad no puede ser heredada, mi santidad no puede ser transmitida. Si mis hijas quieren santidad, ellas tienen que buscar su propia santidad. Este capítulo nos hace recordar que si mis padres pecaron, ellos tendrán que rendir cuentas de sus acciones. Y si yo peco, yo tengo que rendir de ese pecado ante Dios. Pero está la otra cara. Si yo hago justicias, esas justicias son para mí, esa santidad es para mí. Por eso, los padres y los hijos deben colocar a Jesucristo como su Salvador. Que Dios te bendiga.